Buenas noches para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. El siguiente tema sería hipertensión arterial en la edad adulta. Antes que nada, es importante que sepamos la definición de lo que es aumento de la presión arterial. La presión dentro de las arterias hace que circule la sangre y abastece las necesidades de los diferentes órganos del cuerpo. Lo que hace es administrar oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La fuerza de latidos de nuestro corazón mantienen esa presión. Cuando dormimos o descansamos, la presión arterial disminuye. Y durante la actividad física o el ejercicio, la presión arterial aumenta. Es normal que la presión varíe de una persona a otra, pero cuando permanece la mayor parte del tiempo elevada, hay que tomar varias medidas y corroborar que no sea hipertensión. Cuando la presión está por encima de los límites de forma permanente, daña los vasos sanguíneos, ¿verdad? En este caso son las arterias, ¿verdad? Que están dentro del corazón. Pueden también dañar otros órganos como el cerebro, los riñones, provocando enfermedades muy serias que vamos a ver nosotros a continuación después las complicaciones que puede tener la hipertensión arterial. También se le conoce como asesino silencioso. Estos daños pueden sobrevenir lentamente durante el transcurso de los años, sin que la persona lo perciba y muchos son irreversibles, dice. Por eso lo que se le conoce a la hipertensión arterial como asesino silencioso. Los signos y síntomas, muchos de ellos se aparecen tardíos. ¿Qué significan las cifras al tomar la presión arterial? La presión se mide utilizando dos cifras. Tenemos la máxima y la mínima, la presión sistólica y la diastólica. La sistólica corresponde a la presión en el momento de contracción cardíaca y la segunda al momento en el cual el corazón ya se relaja y descansa entre los latidos. Una persona con presión arterial 140/90 o más, comprobada por lo menos en 3 ocasiones, se dice que es hipertensa. Las personas con presión arterial ligeramente por encima de 120/80 forma una categoría de alto riesgo de desarrollar hipertensión. Nosotros debemos conocer los valores normales. 120/80 son los valores normales. Hasta ahí. Si supera un poquitito más debemos de prestar ya atención. Esta condición llamamos prehipertensión en el caso de que supere un poquitito nada más de los 120/80, porque ya nos está avisando nuestro cuerpo y exige cambios en el estilo de vida para evitar el desarrollo de alguna enfermedad. Como les dije, la hipertensión arterial es conocida como asesino silencioso, puesto que rara veces provoca lo que son signos y síntomas en el paciente. Aquí les puse una clasificación que utilizamos en mayores de 18 años. En pacientes adultos, la presión arterial óptima o la normal, tenemos 120/80. Presión arterial normal también llamamos a 130/85. Hasta ahí son los parámetros ya normales. Después tenemos ya 130/190, entre 85/89, que ya son los 90, ¿verdad? Ya es inicio de la hipertensión. La hipertensión también se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. Y esto va aumentando. La sistólica y diastólica aumenta cada 10 números, ¿sí? Primero está 140, como les dije, después está 140, 150, 160 y así va aumentando. Y grado 3, superior a 180. Después la diastólica también, así, 90, 100, superior a 110. Cada 10 también va aumentando.
¿Cómo podemos medir lo que es la presión arterial? Nosotros dijimos que hipertensión es la presión sanguínea de al menos 140 de sistólica y 90 de diastólica, que permanece constante en el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a medir? Utilizamos lo que son las mediciones repetidas de presión arterial en días separados. Tenemos que controlarle al paciente hoy, por ejemplo, y mañana volvemos a controlarle para ver si es persistente lo que es los valores que presenta nuestro paciente. El paciente debe permanecer tranquilo, dice, durante varios minutos antes de la toma de presión. Se debe tomar al menos 2 mediciones separadas. También es recomendable de 1 a 2 minutos. Y si son diferentes, es necesario tomar mediciones adicionales. En pacientes con circunferencia del brazo, debe emplearse un manguito apropiado, dice. Bueno, siempre hay también manguitos apropiados para diferentes edades, ¿sí? Y hay veces que el paciente es muy obeso también. Entonces, vamos a utilizar no la parte del brazo, sino antebrazo. Vamos a mirar después la siguiente imagen. Recomendaciones generales para medición de la presión. El paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar en una temperatura agradable, estar en silencio sin haber realizado ejercicio recientemente, debe estar confortable. Y el paciente debe no haber bebido café, dice, ni haber fumado durante esos 60 minutos previos, dice. También el paciente tiene que tener los brazos descubiertos, ¿verdad? Sin que nada le ajuste. Tiene que estar relajado, con la espalda apoyada y bien recta. Es guardar siempre reposo 5 minutos antes del examen. No hablar durante la medición de presión arterial. Nosotros también es importante, ¿verdad? Aquí nos dice usar un manguito de tamaño apropiado en circunferencia del brazo en caso de que el paciente sea obeso. Nosotros colocamos, ¿verdad? Si es que se puede, el manguito ajustado, ¿verdad? Y en el caso que no se pueda, en la flexura del codo, ¿sí? Sí, esa parte podemos también controlarle la presión arterial en el antebrazo o en la flexura del codo, ¿sí? Los dos, los dos lados, sin problema. En el antebrazo, siempre vamos a palpar primeramente la arteria radial. Hay que ubicar con el esteto, ¿verdad? La arteria, ¿sí? Y palpar antes de la toma de presión. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en pacientes hipertensos? Generalmente no presentan síntomas. Hay veces que los síntomas ya nos avisan, ya que el paciente ya estaba hipertenso hace mucho tiempo. Y son las siguientes. Dolor torácico, presenta el paciente. Confusión, zumbido o ruido en el oído. Fatiga constante. Dolor de cabeza. Latidos cardíacos irregulares. Hemorragia nasal y cambios en la visión. Estos son los signos y síntomas que presenta el paciente hipertenso. Hay que saber identificar gente. Vamos a tener en nuestra familia gente que tienen sobrepeso, que son obesos, y debemos entender que muchos de esos factores favorecen a la hipertensión. Nosotros tenemos que tratar esta hipertensión, porque si no lo tratamos a tiempo, el paciente puede tener muchas complicaciones en la salud y muchas de ellas son irreversibles, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Si hay una visión borrosa en el paciente, si sientes un zumbido en el oído, dolor de cabeza frecuente, hemorragias nasales, eso ya son visibles. Identifiquemos los síntomas nosotros y ayudemos al familiar o al vecino o al compañero de trabajo. Tenemos que ayudarle a la gente nosotros conociendo ya lo que es la teoría, los signos y síntomas, identificando la enfermedad. Aquí vemos en la imagen mareos, arritmias, náuseas, vómitos, desmayos, visión borrosa, fatiga. Pruebas y exámenes que se realizan. Bueno,
Cuando nosotros analizamos que el paciente tiene signos y síntomas de hipertensión, debemos encaminarlo siempre al hospital, porque esto se hace con el médico la consulta. Ellos no solamente hacen un control de presión arterial, sino también un análisis de rutina, unas pruebas o exámenes de laboratorio completo. El médico en este caso controla la presión arterial en compañía de la enfermera, ¿verdad? Y también realiza algunos análisis, como por ejemplo análisis de sangre, rayo X de tórax, ecocardio, electrocardiograma, análisis de orina, ecografía de los riñones. ¿Por qué? Porque el médico no es un adivino y necesita sí o sí respaldarse de lo que es, en este caso, los laboratorios, para poder quitar un diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué pide un electrocardiograma y un ecocardiograma, por ejemplo? Para saber qué tal está su corazón, ¿sí? Si ya no hubo daño ya. Si es que, ¿qué medicamento va a ser factible para ese paciente? Porque un paciente a otro son diferentes. Entonces, sí o sí necesita hacerle casi todos esos estudios le hace para poder medicarle. La nutrición es muy importante también para disminuir lo que es la hipertensión arterial. En cuanto a la dieta, es importante que el consumo de sal, aquí dice, en Paraguay se encuentra por encima de las necesidades reales.